aleluya. Bendito Jesús. Bendito Dios. En dolor vuelvo mi rostro a la pared. Necesito saber si te acuerdas tú de mí y cuánto tiempo tardarás en responder. Esperando tu respuesta estoy aquí y solo lágrimas es lo que puedo ofrecerte. Señor mi Dios, no te olvides de mí. Acuérdate de lo que me prometiste. Fuiste tú quien me escogiste. Sosténme hasta el fin. No te olvides de mis lágrimas. Por amor, relaza tu memoria. Mi Redentor, ancla de mi salvación. Escúchame, líbrame de esta aflicción. No comprendo el porqué de este sufrir, si en integridad he andado ante ti. Enséñame a confiar, tu rostro siempre buscar y dame fuerzas para esta prueba resistir. No te olvides de mis lágrimas. Por amor, relaza tu memoria. Mi Redentor, ancla de mi salvación. Escúchame, líbrame de esta aflicción. No te olvides de mis lágrimas. Por amor, mi Dios, relaza tu memoria. Mi Redentor, ancla de mi salvación. Escúchame, líbrame de esta aflicción. No te olvides de mis lágrimas, Señor. Oh, por amor, mi Dios, relaza tu memoria. Mi Redentor, ancla de mi salvación. Escúchame, líbrame de esta aflicción. Oh Dios, no te olvides de mis lágrimas, Señor, aleluya. Enjúgalas, Padre, porque tú tienes todo el control y todo el dominio para hacerlo. Ante ti estamos, Dios. Aquí está una congregación que te sirve y te alaba en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora el Señor te continúe bendiciendo, aleluya. Gracias, Dios. En esta mañana hemos estado trabajando el tema superando la adversidad. En la clase bíblica estuvimos trabajándolo con el libro de Segunda de Reyes capítulo 5. Sin embargo, para el sermón me gustaría considerar otro pasaje bíblico. Y esto porque después de haber mencionado todas las cosas que hizo el huracán y demás, mi inquietud era hacia qué podemos hacer para evitar que las cosas se den de la misma manera. Todos recordamos que en el 20 de septiembre del año pasado nos azotó el huracán María.
que aunque se sintió como categoría 5, en realidad entró como categoría 4 a Puerto Rico, con vientos de 155 millas por hora, con casi 38 pulgadas de lluvia, con una disputa entre los muertos del huracán, que ahora pues en consenso es que son 2.975, que hubo 100.000 millones estimados en los daños, que ha sido el peor desastre en afectar a Puerto Rico. Sin embargo, nosotros ya vivíamos en un huracán antes de que María llegara. Las condiciones previas al huracán, pues habíamos pasado 2 semanas antes por el huracán Irma. Ya en ese entonces habían 80.000 personas que no tenían servicio de electricidad. Vivíamos bajo el deterioro de los servicios de emergencia básicos, bien por falta de mantenimiento de los equipos o bien por escasez del personal especializado, entiéndase bomberos, policías, personal de emergencias médicas, los mismos médicos. Nuestro país lucha por cumplir con las obligaciones de una deuda que está estimada en 74.000 millones de dólares y que hay otros 50.000 millones en obligaciones de las pensiones que también están en entredicho. Este huracán llega después de haber pasado otro tipo de fenómenos atmosféricos, lo que hizo que el personal de FEMA estuviera bastante cargado. Nuestro país tiene un éxodo masivo de la población en edad productiva, y un país con menos personas pues tiene menos recaudos, por lo que el cumplimiento de la deuda va a ser peor. Ya nuestra Autoridad de Energía Eléctrica tiene unos 8.300 millones en deuda, por eso está en quiebra. Desde el 2012 ha perdido el 30% de sus empleados. Las plantas generatrices, su vida útil pues ha cesado porque la mayoría de ellas tiene 44 años o más de establecida. También ha recibido muy poco mantenimiento. O sea que la situación en el país ya era un huracán. Si nosotros miramos nuestro ingreso per cápita, nuestra gente recibe en promedio $11.688 al año. Sin embargo, cuando nosotros que trabajamos con la gente entrevistamos y verificamos los ingresos, sabemos que la mayoría de las personas viven con $300 al mes. ¿Y qué se puede hacer con $300 al mes? Nuestra población está estimada en 3.4 millones de personas, y de esos 3.4 millones de personas, solo 1 millón está empleada. Así que no es de esperar que nuestra tasa de desempleo sea el doble de la tasa del desempleo en Estados Unidos, que nuestro ingreso sea la mitad de los ingresos per cápita del estado más pobre de Estados Unidos, y a eso súmele el aumento de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica o de género, súmele a eso la alta incidencia en criminalidad. Así que ya Puerto Rico está de un huracán. Cuando la gente trata de contestar cómo fue que llegamos hasta aquí, pues los economistas dicen, bueno, se trata de gastos desmedidos, se trata de enfrascarnos en proyectos emblemáticos que no tienen una fuente de pago. Pero nosotros sabemos que el huracán de Puerto Rico más importante es el huracán espiritual, y que nosotros vivimos las consecuencias de no ser buenos mayordomos, ni del planeta, ni de la tierra, ni de los recursos económicos, ni de los recursos naturales. Es más, no hemos sido buenos mayordomos de nosotros mismos. Así que desde esa perspectiva, quiero que examinemos un pasaje de la Biblia que está en Crónicas, un poco para ver cómo es que se debieron haber hecho las cosas. Y no se escandalice, Crónicas no habla de la crisis de Puerto Rico, pero Crónicas nos dice cómo es que debemos hacer las cosas de acuerdo a la perspectiva de Dios. En este caso, en Primera de Crónicas, busquen capítulo 29, versos del 10 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14. No cierre su Biblia porque vamos a estar examinando varios versículos de Primera de Crónicas. ¿Lo tienen, hermanos?
Ese pasaje que a mí me gusta mucho, porque esa es la oración que hizo David cuando estaba entregando su trono a su hijo. Dice el verso 10: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Esta oración, que no la leí completa, pero esta oración de David dice que aunque él fue un buen rey, que aunque él tuvo la responsabilidad de unificar al pueblo, de ir en conquistas, en batallas y en luchas para hacer que Israel fuese una nación, nada de lo que él hizo lo hizo por sus propias fuerzas. Nada de lo que tuvo lo tuvo por su propio esfuerzo, sino porque del Señor proceden todas las cosas. Y esa es la clave de la mayordomía. La mayordomía es entender que nosotros reconocemos que todas las cosas le pertenecen a Dios. Y como todas las cosas, los recursos de la vida le pertenecen a Dios, nosotros como administradores de eso respondemos al Señor reconociéndolo como proveedor de todo y hacemos buen uso de lo que el Señor nos da. Es un estilo de vida en donde la persona reconoce que Dios es soberano, en donde reconoce que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que reconoce que Jesucristo tiene señoría sobre nosotros y que nosotros debemos actuar en la tierra reconociendo que no somos nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Y todos los recursos que tenemos a nuestro alcance los debemos administrar para la gloria del Señor. En esta ocasión, David el rey tenía un proyecto emblemático. Usted sabe que los gobiernos tienen sus proyectos especiales, aquellos proyectos que ellos hacen para que su gobierno sea reconocido. Por ejemplo, en Puerto Rico, en un momento dado, ante la crisis petrolera y el alza del combustible, pues el gobernador de ese tiempo decide comprar las navieras y comprar la telefónica para frenar la inflación. En otro momento dado, otro gobernante de Puerto Rico decide modificar la reforma de salud, modificar el servicio de transporte creando un tren urbano, aumentar la capacidad de la provisión de agua a través del superacueducto. Otro gobernante decide darle énfasis a las comunidades marginadas y crea un fideicomiso de los, qué sé yo cuántos millones eran, 100,000 millones para el fideicomiso de infraestructura. Han sido muchos proyectos. ¿En qué terminó la telefónica y las navieras? Vendiéndose. ¿En qué terminó la reforma de salud? En quiebra. ¿En qué terminó el tren urbano? Dándole servicio a los pocos, no recuperando el dinero invertido. ¿En qué terminó lo de las comunidades especiales? Muchas comunidades especiales ilusionadas, con casitas, con mejores recursos, que quedaron a mitad. Pero cuando nosotros tenemos conciencia de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es de Él, nosotros tenemos que actuar en conformidad a eso para poderle dar buenas cuentas a Dios de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y en el caso de la administración del rey David, su proyecto emblemático era la construcción de un templo. Y David hizo muchas cosas para que ese proyecto se llevara a cabo. Comenzó a recaudar materiales, organizar las cosas. Sin embargo,
justo cuando ya estaba todo listo para que el templo fuese construido, el Señor le dice que no le tocaba a él hacerlo, que ese proyecto le iba a tocar hacer a su hijo. Si eso hubiese pasado en Puerto Rico, si el gobernador sabe que su proyecto emblemático, después de haber dispuesto de todo para hacerlo, le dice que no lo va a hacer él, que va a ser la próxima administración, ¿qué usted cree que hubiese pasado con la construcción del templo? De entrada se hubiesen desaparecido los materiales. Los planos de construcción se engavetarían en un lugar donde nadie los pudiese encontrar. El dinero dispuesto en el presupuesto para llevar a cabo la obra se hubiera transferido para cualquier otra cosa, de modo tal que el gobernante que siguiese no tuviese la menor idea de qué hacer, ni dónde está, ni cómo hacerlo. Por eso quiero presentarles el modelo de David. Un modelo del cual nuestro país y nosotros mismos deberíamos aprender. En el capítulo 22 de ese libro, Primera de Crónicas, en el 21, lo primero que David hizo fue comprar el lugar donde se iba a construir el templo. Fíjense que los proyectos que yo le mencioné, tren urbano, superacueductos, reforma, naviera, comunidades especiales, no se crean, estoy obviando los nombres a propósito, porque no quiero que nadie diga que yo estoy hablando de política, yo solo quiero hablar de los hechos. Por eso no he mencionado ningún nombre. Note que esos proyectos que yo mencioné no tuvieron una fuente de repago. Todo el mundo pensó que eran buenas ideas, el centro de convenciones, el tren urbano, comunidades especiales, esto y lo otro, pero nadie se preocupó por buscar con qué dinero era que se iba a hacer eso. Así que cuando no había, pues hacía un préstamo. En nuestro argot aquí económico, pues se hizo una emisión de bono. Pero David no hizo ninguna emisión de bono. David tenía un sueño y era construirle una casa a Jehová. Y lo primero para hacer la construcción es ceder el terreno. Así que en el capítulo 21, note, verso 24, note lo siguiente, dice, le está diciendo David al dueño del terreno, cuando David llega al lugar, el dueño del terreno, imagínese, la visita nada más y nada menos que del rey, quería entregarle el terreno al rey, sin pagar, libre de costo. Pero David dijo lo siguiente, no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Para iniciar un proyecto de vida, el que sea, te tiene que costar. David estuvo dispuesto a pagar, porque no iba a ofrecer sacrificios en un terreno gratuito. Para adorar al Señor te tiene que costar. No dinero, pero tiempo, esfuerzo, sacrificio. De la misma manera que para hacer un proyecto gubernamental político, hay que saber dónde se va a hacer y hay que tener el dinero para poder empezar. Si no hay dinero, no se debe volver a empezar. Y dijo David, verso del capítulo 22, verso 1, aquí estará la casa de Jehová, la casa de Dios, y aquí estará el lugar para el holocausto. Note que ya está separado el terreno donde se iba a construir el templo, el terreno de la ciudad de David. Lo segundo que hizo David fue preparar los materiales de construcción con años de anticipación. En ese capítulo 22 de Primera de Crónicas, verso 2, usted va a ver qué dice. Después de esto, mandó David que se reuniese a los extranjeros que habitaban en la tierra de Israel y señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. David buscó quienes iban a trabajar. Primero el terreno, después los obreros. Y esos canteros iban a preparar los bloques de construcción con los cuales se iba a edificar la casa de Jehová. David preparó de antemano y coleccionó los materiales para los cuales se iba a construir el templo. Y sabemos que
David compiló hierro, bronce, madera de cedro, piedras blancas, piedras preciosas, piedras negras, piedra de mármol. Y no solamente identificó las personas que iban a trabajar, sino que también coleccionó los materiales de obra y organizó los equipos de trabajo. Usted va a ver ahí, en Primera de Crónicas 23, de 2 al 6, que David organizó los equipos de trabajo. Existían 38,000 levitas. Y de esos 38,000 levitas, 24,000 serían los capataces, 6,000 serían los secretarios y jueces, 4,000 serían porteros o guardias de seguridad y 4,000 serían músicos y cantores. Porque David sabía que cuando se construye la casa de Jehová, se construye en medio de la adoración y la alabanza. David sabía que el proyecto de Dios no era de él y que había que honrar a Dios aún en medio de la construcción. Y por eso, de entre los 38,000 levitas, había gente que trabajaba, había gente que llevaba las cuentas, había gente que guardaba los tesoros, había gente que estaba en la seguridad y había músicos y cantores que alababan al Señor. Porque lo que hemos recibido es tuyo. La magnificencia, la gloria, el poder, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y a mí me parece que nuestro aparato político, gubernamental, debería saber que aunque el dinero ellos piensen que viene de Estados Unidos, aunque ellos piensen que el dinero viene de las contribuciones que tú y yo pagamos, ese es dinero de Dios. Y como es dinero de Dios, al cual Dios nos ha permitido administrar, hay que administrarlo para la gloria, para la honra y para el honor del Señor. Y entonces David identificó recursos económicos, pero identificó recursos humanos, el capital humano. Y juntando a todos los principales de Israel y a todos los sacerdotes, fueron contados los levitas de 30 años hacia arriba y el número de sus cabezas 38,000. Y como les dije, de esos 38, 24 para las obras del templo, 6,000 para ser contadores y secretarios, 4,000 para guardias de seguridad y 4,000 músicos y cantores. David organizó a los sacerdotes. En Primera de Crónicas 24, de 1 al 2, dice que también los hijos de Aarón fueron divididos en grupos. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero sabemos que Nadab y Abiú murieron jóvenes y por eso se contaron solo los hijos de Eleazar e Itamar. Y esos se organizaron para el sacerdocio, para la administración espiritual y para los sacrificios. David también organizó a los cantores. Y en Primera de Crónicas 25:1, también el verso 8, note que dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Hermán, de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el verso 8, y echando suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro como el discípulo. Note lo siguiente, eran músicos y cantores, pero mira la visión de David, para que profetizasen con las arpas. O sea que en el ejercicio de tu ministerio, del trabajo que te toca, sea para ministrar y profetizar con tu instrumento. Si cada jefe de dependencia entendiera eso, que lo que tiene es precisamente un ministerio público y que debe hacerlo para profetizar, que eso no es otra cosa que es proclamar la palabra de Jehová, exaltar el nombre de Dios, aún con las arpas. A lo mejor a ti no es con arpa, a lo mejor tú lo que tocas es cencerro, palito, timbal, maraca, pandereta, guitarra, güiro,
pues que tu güiro profetice. Que si lo que tú tienes es tu instrumento vocal, que tu instrumento vocal profetice al Dios al que le pertenece la gloria, la honra, la victoria, el poder y la alabanza. David también organizó a los porteros, Primera de Crónicas 26, 1 y 12, que dice, también fueron distribuidos los porteros y eran de la descendencia de Coré, hijos de Asaf. Entre estos se hizo la distribución, alternando los principales varones en la guardia con sus hermanos para servir a la casa de Jehová. Mira, hermanos, David estableció un plan estratégico fríamente calculado. Esto no es que vamos a construir el templo, mi mamá diría los sukusumuku. Yo no sé si usted había oído eso, pero ella lo dice así. Eso quiere decir que es así, a lo loco. La expresión más moderna es al garete. La vieja de África es a los sukusumuku. No, lo que es de Dios es con orden, es intencional, es siguiendo un plan y es adrede, a propósito. Note que los músicos iban a profetizar desde el pequeño hasta el discípulo. Y ahora los porteros es entre los hermanos, todos los hermanos trabajando juntos. Repito, todos los hermanos trabajando juntos. Aquí no había gobierno compartido. No, aquí todos los hermanos trabajando juntos. David organizó el área económica con tesoreros que tenían a cargo los tesoros, porque ni David podía tocar ni un centavo de ahí, porque era el dinero para construir el templo. Esto no es, trabájame 6 horas y dame 2 gratis. No. Esto es en orden. La palabra moderna es transparencia. Yo no sé si esa palabra sea para ver todo lo malo que se hace, porque es transparente por los dos lados. ¿Me sigue, hermano? Es transparente si se hace bien y también es transparente si se hace mal. Primera de Crónicas 26, 20. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de las cosas santificadas. Lo que se había separado para el templo era para el templo. Pero aquí en nuestro país llegan unos fondos para comida y compran batería. Llegan unos fondos para educación y nombran bomberos. Llega un dinero para medicinas y compran gasolina. Y cuando vienen las auditorías, hay que devolver ese dinero porque no se le dio el uso conforme a su propósito. Pero en el modelo de David, no. Cada cosa para su uso. Y el tesoro que era para el templo no se podía usar para construir el palacio. Lo que es del templo es del templo. Y lo que es del palacio es para el palacio. David organizó las huestes militares y civiles. Capítulo 27 de Crónicas, no me puedo parar ahí, pero van a ver que él estableció jefes del ejército, jefes de las tribus, administradores de los bienes del rey, consejeros reales. La novena cosa que David hizo es que dejó un testamento, lo que sería el equivalente al plan estratégico. Ya él sabía que no podía construir la obra. Dios ya le había dicho en el capítulo 17 y en el capítulo 20 que no le tocaba a él hacer el templo y le explicó las razones. Pero él no escondió el plan. Él reunió a todos los principales, a todos los de las tribus, a los generales y oficiales, a los administradores y militares, dándole las instrucciones finales.
y notificando quién iba a ser su sucesor. ¿Oyó eso? Capítulo 28, verso 1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes militares y de centena, los administradores de toda hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos, valientes de sus hombres, y dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová para el estrado de los pies de nuestro Dios, y ya había preparado todo para edificar, pero Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre. Verso 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió desde la casa de mi padre para que perpetuamente fuera rey sobre Israel. Y ahí es que dice que le va a dejar el reino ¿a quién? A su hijo. Al final de ese verso: y eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: tu hijo Salomón, él edificará mi casa y mis atrios. Él supo eso en privado. Pudo haberse quedado callado, pero un líder responsable que sabe que no se sujeta a sí mismo, que está sujetado por Dios, llama al pueblo y lo hace público para que se dé una transición ordenada. ¿Usted sabe eso? Cuando hay cambio de gobierno, debe haber una transición ordenada. Igualito que aquí. Usted no sabe la tristeza que a mí me da cada vez que hay un buen proyecto y como hay un cambio de administración, el proyecto se engaveta. Después de haber invertido millones de dólares, millones de horas, expertos, pruebas, estudios, porque reina la mezquindad tal que no podemos dejar preparado el camino para que el que viene después de mí continúe una obra que le dé gloria y honra al Señor. Pero David no. Él estaba claro de que los planes de Dios no son ocultos, son para conocimiento del pueblo. Y hay que hacer transiciones ordenadas. Y entonces David, una vez divulgado su plan y cómo se iba a llevar a cabo la transición, él levanta una ofrenda para completar la obra. Primera de Crónicas 29, versos 2 y 3. Mira la ofrenda. Mira lo que dice David. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y de toda clase, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, escuche, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, además de todas las cosas que he preparado para las del santuario. Imagínese el gobernador diciendo: para la próxima administración he guardado fondos en Hacienda, fondos en el Banco Gubernamental, he asignado fondos para educación, fondos para los bomberos, fondos para la policía, fondos para el Departamento de Salud, fondos para educación especial, fondos para la infraestructura. Y además de mis chavos, de mi tesoro, he separado oro en abundancia, porque nace de mi corazón agradar al Señor. Nace de tu corazón. Nace de tu corazón agradar al Señor. Nace de tu corazón disponer tu talento, tu tiempo, tu tesoro para la gloria de Dios.
nace de tu corazón servir a tu país, te nace del corazón, pues mira, hermano, si no te nace hay que revisar. Porque somos creyentes en Cristo, pero somos mayordomos de lo que le pertenece a Él. Y por eso tenemos que dar buenas cuentas. Tenemos que rendir cuentas. Mire, no es al gobernador, no es a la secretaria de Hacienda, que también hay que rendirle cuentas. Es al Dios al que le pertenece el oro, la plata, el imperio, la majestad, el poder, la gloria, la honra y la alabanza. Entonces se recogió ofrenda ese día, hermano. La primera ofrenda fue el presupuesto gubernamental. La segunda ofrenda fue la ofrenda del rey. Y la tercera ofrenda, ¿cuál usted cree que fue? La del pueblo. Porque un pueblo que ve que hay un proyecto de vida, que se prepara con responsabilidad, en el cual se designan recursos económicos, capitales, humanos, y en el que hay un rey comprometido, no queda de otra. Versos 6 y 9, capítulo 29, Primera de Crónicas. Entonces, los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Esto no fue IBU, no fue una contribución especial, no fue el CRIM. Ofrecieron voluntariamente. ¿Por qué? Porque hay sana administración, porque hay transparencia y porque se tiene conciencia de que ese dinero se va a usar correctamente. Y cuando hay ese nivel de certidumbre y confianza, no pesa dar, porque se da de corazón. Oye, nota que esta ofrenda no se recogió en el templo, no había templo, pero había conciencia de la presencia de Dios. Y no tiene que haber un templo para que tú sepas que hay un Dios soberano, que es santo y que exige obediencia, santidad y respeto. Y mire lo que dice el verso 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Igual que aquí, que la gente empieza, ay, la dolorosa. Ay, ¿verdad? Como una expresión de un quebranto interno, por no decir visceral. Pero esta gente ofrendó con alegría, voluntariamente. Y entonces es que David ora y dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra son tuyas. Y entonces se eleva el proyecto de vida, adorar al Señor. ¿No les parece qué proyecto más lindo? Este no es el tren urbano, no es la reforma, no es el Obamacare, no, este es el templo para adorar al Señor. Si cada jefe de agencia, si cada empleado público y privado pudiera entender que es para Dios, por Él y para Él, las cosas no estarían como están hoy. Y usted va a decir, sí, pero es que hay una separación entre iglesia y Estado. Mira, hermano, Eliseo, del que hablábamos esta mañana, preparó estrategias militares para que Naamán venciera. José, el muchachito de los sueños, terminó administrando el tesoro de Egipto. Daniel, el jovencito hebreo, terminó siendo consejero del rey. Esther terminó siendo reina y libertadora de su pueblo. Pues hace falta gente que llegue a esas esferas con ese nivel de conciencia de que es por Él, de que es para Él y es porque Él lo dice.
Y a nosotros nos toca ofrendar con alegría. La vida, el tiempo, el tesoro, el talento. ¿A quién se lo vamos a dar? El escritor del libro que estamos usando en la célula, Freisy, dice que el fruto no es para el árbol, lo produce el árbol, pero el fruto se lo comen las personas. Y si Dios te ha llenado de fruto, si el Espíritu de Dios está en ti, ese fruto es para este país, para esta casa, para este planeta, porque aquí estamos puestos, aunque transitoriamente, para que nuestro servicio glorifique al Dios que nos llamó. Así que como consideración final, hoy yo he estado todo el día hablando, como consideración final, Dios es el dueño de todo. Dígalo conmigo, Dios es el dueño de todo. Nada de lo que yo tengo me pertenece. Y lo que tengo es para bendición de las naciones. Y dado que todas las cosas le pertenecen a Dios, nos toca utilizarlas para sus propósitos y su gloria. No es para enriquecerme yo. El Señor prospera la obra de mis manos para que haya fruto, para que otro se alimente. Mira, hermano, una vez yo estaba trabajando en un proyecto especial. Yo nunca he trabajado para el gobierno, siempre he trabajado en empresa privada, específicamente en entidades sin fines de lucro, porque a Dios le plujó. Siempre he trabajado en organizaciones privadas sin fines de lucro, en lo que la gente dice el tercer sector. Pues en uno de esos proyectos yo tenía que facilitar el que el programa de cupones cumpliera con su fase de educación en nutrición a la clientela. Ese era mi proyecto. Y nos dieron un dinero y compramos unas máquinas de fotocopiar materiales. Y yo llegaba por la mañana y no tenía papel ni tinta mi fotocopiadora. Y que yo sepa, no había nadie asignado para trabajar de noche. Y yo le ponía papel y tinta a mi fotocopiadora. Y llegaba por la tarde antes de irme. Y llegaba por la mañana y el cartridge vacío. No era que se lo robaban, el cartridge vacío. Y no había papel. Dios mío, ¿qué pasará? Ilumíname. Recogieron un dinero porque había un pantry para calentar los almuerzos. Y todo el mundo cooperó y después no nos dejaban calentar allí porque nosotros no éramos empleados de allí. Y yo, pero ¿y cuando hicieron la colecta no nos pidieron a nosotros? Pues no podíamos calentar allí. Un día llego y me siento en mi silla, empiezo a trabajar y a media mañana una señora altera. Y yo, ¿y qué le pasa a usted? Que usted me robó mi silla y ahí me doy cuenta que la silla que se supone que era la mía no era. ¿Y quién movió mi silla de aquí? Para acabar de completar, ¿usted sabe que cuando usted entra en una dependencia pública está la foto del incumbente? Entonces, esa foto estaba en mi cubículo. Llegó un día y la foto está rota. Y yo, aquí me van a despedir. Porque imagínense, la foto de, no le voy a decir nombre, del gobernador en turno está jota. Si mi proyecto no salía, los chavos de cupones no venían. Esa era la premura del proyecto. Y la gente que está allí, que sabe eso, no puede permitir que el proyecto salga. Porque no lo hicieron ellos. Y cuando vinieran las fotos, no iban a salir ellos. Y porque cuando se hicieran las conferencias de prensa, no iban a hablar ellos. Yo tuve que ir a hablar con el
el secretario de ese departamento. Mire, a mí no me interesa ir en la foto. Cuando venga a la conferencia de prensa yo lo voy a poner a usted a hablar. Pero déjeme trabajar. Esa persona está presa por corrupción hoy. No me alegra. Pero no hay nivel de conciencia de que esto no es para mí. Esto es para todos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ya usted sabe por qué yo no trabajo para gobierno. Porque yo no puedo bregar con esas dinámicas. Pero un día lo intenté, fui a una entrevista a un municipio que tampoco les voy a decir cuál. Y la persona me dice, ¿y usted dónde estudió? Y yo pues le dije, ¿y tiene la licencia? Tengo la licencia y estoy disponible a empezar hoy. Ah, pero hay un detalle. Era año de campaña. Hay un detalle. Los sábados hay actividad. ¿Usted sabe de las actividades que se dan los sábados cuando hay campaña? Y a la nutricionista le toca hacer los sandwichitos para la avanzada. Me lo dijo la persona que dirigía programas federales de ese municipio. Muy tranquilo, muy tranquila, por no decirle, no le quiero decir ni el género. Muy tranquila, me dio eso, ¡plá! Y a mí me dio una tristeza en mi corazón. Dije, fíjese, yo no hago sandwichitos para avanzada, pero sé de nutrición. Estoy dispuesta a empezar hoy, pero no estoy dispuesta a hacer sandwichitos para la avanzada. De más está decirle que no trabajé ahí. No porque no tuviera las cualificaciones, es que no estaba dispuesta a hacer los sandwichitos de la avanzada. Toda esa administración estuvo presa. Tampoco me alegro, pero me entristece que no se pudo brindar un servicio a una comunidad que lo necesitaba, porque nadie tiene en la mente que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mira, hermano, el próximo huracán, catástrofe o cataclismo, no nos puede coger con la guardia baja. Un mayordomo de Cristo está preparado para cualquier eventualidad. Así que nosotros tenemos que entender que Dios es el dueño, pero que nosotros somos los administradores. Y Dios nos permite, mira hermano, Dios te permite a ti colaborar en su reino. Es el lugar de mayor honra poder colaborar al lado de un Cristo vivo y poderoso. Así que nos toca responder al Señor diciéndote, tú eres el dueño, tú eres el Señor y nosotros seremos mayordomos responsables de tu obra. Dios les bendiga, hermanos. No quiero obviar en que este mensaje, además de un aplauso al Señor, no a mí, al Señor, necesita la respuesta tuya. El compromiso de hacerlo bien de ahora en adelante. De que donde estés, sea haciendo lo que sabes hacer, hazlo para el Señor. Y el Señor se encargará de bendecir su obra. Así que si tú te sientes aludido o aludida, si tú quieres responder la convocatoria de Dios, hacen falta mayordomos hoy, pues levántate y díselo al Señor. Esta vez los ancianos no van a orar por ti, porque aquí también hay ancianos que necesitan responder y hay que darles el espacio para que así lo hagan. Así que dile tú al Señor, desde tu banca aquí en el altar, de rodillas, de pie sentado, pero comprométete con Dios desde hoy a servir al Señor con alegría,
con responsabilidad y con conciencia. Porque habrá un momento para dar cuenta al Señor y el Señor nos va a mostrar todo lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Y eso, mis hermanos, también es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Responde, responde, responde. Es tiempo de actuar, como dice el cántico. Es tiempo de caminar hacia el mar. Es tiempo de vencer a los gigantes. Es tiempo de responderle al Señor, diciéndole perdón por lo negligente que he sido hasta aquí, pero hoy me comprometo a obedecerte, a servirte con integridad y entregarte mi vida. Señor, en esta mañana estamos aquí ya tarde delante de ti. Tarde por la hora, pero no tarde porque tú, Señor, tienes el tiempo perfecto para hacerlo todo. Reconocemos nuestras fallas. Reconocemos nuestra dejadez, nuestra pereza. Reconocemos, Señor, nuestra irresponsabilidad. Y nos arrepentimos de haberte fallado, Señor, de muchas y múltiples formas. Pero qué bueno que hoy tú nos das la oportunidad de decirte, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. No merezco ser contado como una de tus ovejas. Pero qué bueno, Señor, que tú nos envías a apacentar, a cuidar el redil del Señor. Y a responder con diligencia, poniendo a tu disposición lo que tú mismo nos has dado. Talentos, destrezas, habilidades y tesoros. Que nuestro tiempo, Señor, sea dedicado a ti, Señor. Con intensidad, con intencionalidad, con responsabilidad. Con vehemencia, Señor, con pasión, que nos mueva tu amor, Señor. No la búsqueda de reconocimiento personal, que nos mueva tu gracia, aleluya, tu gracia. Porque por tu gracia no hemos sido consumidos, porque tú eres fiel y grandes son tus misericordias cada día. Pero que este día, Señor, 16 de septiembre, que en la conmemoración y la recordación de unos eventos tan terribles pueda haber espacio para, como hicieron los árboles de nuestro país, reverdecer. Aunque se cayeron todas nuestras hojas y aunque nuestras ramas hayan sido quebradas, tu espíritu se mete en nosotros y nos hace reverdecer y dar fruto para nuestra comunidad, para nuestro país, para la iglesia y para nuestra familia. Gracias, Señor, porque así lo haces.